Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Estamos a 4 capítulos de terminar el Evangelio de Mateo, número 25, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Como podemos comprobar, el reino de los cielos es cualquier situación que a Jesús se le pase por la cabeza. La última vez nos lo comparó con una fiesta de bodas a la que los invitados se negaban a acudir. Ahora se le ha ocurrido que el reino de los cielos puede ser también como 10 vírgenes, algo un poco difícil de imaginar. Además, estas 10 vírgenes se encuentran en ese preciso momento sin la presencia de su esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Este reino de los cielos, que literalmente nos ha dicho en el primer versículo que es semejante a estas 10 vírgenes, la mitad de las cuales son insensatas y la otra mitad son prudentes. Por lo tanto, debemos imaginarnos el reino de los cielos así dividido a partes iguales, digo yo. Porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite. Las insensatas llevan lámparas pero no llevan combustible. Literalmente debemos imaginar entonces a este reino de los cielos poblado por la mitad de insensatos, como la parábola de Jesús describe. Pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes llevan todo lo que les es necesario para iluminarse. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Las 10. Pero a la medianoche hubo un clamor: «He aquí el esposo, salid a su encuentro». Se supone que este clamor lo efectúa el esposo, alertándolas de su llegada y de su deseo de ser bien recibido. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Sabemos que la mitad de ellas no cuenta con lo necesario. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando». Las insensatas, llegado el momento, la necesidad, caen entonces que no tienen lo que precisan, el combustible. Pero las prudentes respondieron diciendo: «Id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras». Desconocemos el número de lámparas, si cada una tiene la suya o cuántas tiene cada grupo. Lo que sí parece claro es la rivalidad de las esposas. Porque me pregunto yo, si el marido está lo suficientemente cerca para oír su voz, ¿supondrá tanto esfuerzo iluminar a las que no tienen suficiente combustible para poder llegar todas juntas allá donde tengan que recibirle? Pues sí, el reino de los cielos se trata de esto. Cada uno es responsable de sus actos y de su propia manutención. Aquí no hay ningún tipo de compañerismo. Yo tengo lo mío y tú lo que necesites ya te apañarás. Si quieres vas y lo compras. Y no me vengas con historias de si es de noche y la tienda está cerrada. Tu problema no es mi problema. Pero mientras iban a comprar llegó el esposo y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. Pues da la sensación de que en la parábola de Jesús hay tiendas abiertas 24 horas. Mientras éstas corren a comprar, llega el esposo y las prudentes son recompensadas casándose con él. Una fiesta de bodas un poco improvisada. Pero vaya, no vayamos a contradecir a aquel que todo lo puede. En el reino de los cielos seguramente uno se puede casar así de imprevisto. Luego las otras vírgenes también llegan diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Las otras no sabemos cómo se las han apañado, pero ya tienen lo que necesitaban y llegan al lugar, a la fiesta. La puerta está cerrada y resulta totalmente comprensible el nerviosismo de estas si oyen el jolgorio. Pero él respondiendo dijo: «En verdad os digo que no os he conocido». Pero este, que en el primer versículo de la parábola de Jesús ya nos lo describía como esposo, aunque todavía no se había casado, les responde a estas que no las desea, que como todavía no había consumado, algo difícil de hacer si todavía no te has casado con ellas, ya no las quiere ni ver. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora.
Pues este es el nivel creativo de Jesús en sus parábolas, la incoherencia de lo absurdo. Un ejemplo a partir de una situación totalmente improbable y lo que es más, contraria a la ley que él dice obedecer. Parábola de los talentos. Porque es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Porque ¿qué es? Pues de nuevo el reino de los cielos. Es como una boda donde te obligan a acudir, es como una boda en la que te pueden rechazar, y es como un hombre que se va de viaje y llama a los siervos para que le guarden sus pertenencias. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno según su capacidad, y se fue de viaje. Según su capacidad entiendo que le deja más al más capaz. Enseguida el que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Entiendo que esto ha sido un encargo expreso de su dueño. No solo que guardaran su dinero, sino que siguieran invirtiendo. Asimismo, el de 2 ganó otros 2. Estos 2 más capaces han obtenido beneficios. Pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este ha decidido no invertir sino guardarlo, por lo tanto es un poco sospechoso que no tuviera la misma orden que los otros 2. Después de mucho tiempo llega el señor de aquellos siervos para ajustar cuentas con ellos. Hasta aquí nada extraño. Y acercándose el que recibió los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos. Este es el más talentoso de todos. Atención, en el versículo 16, nada más recibir esos 5 talentos, nos dice que enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. En el versículo 19, el inmediatamente anterior a este, nos dice que después de mucho tiempo llega el Señor. Entonces en la parábola de Jesús ocurre una situación un poco curiosa. Si este personaje es tan capaz de enseguida multiplicar por 2 esto que le han dejado a recaudo, ¿por qué no lo ha continuado haciendo hasta ahora? ¿Por qué se ha contentado únicamente con los primeros 5 talentos que ganó? Y su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pues el señor, que no parece tan suspicaz como nosotros, ya le parece bien estos 5 talentos que le ha dado de más. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, gané otros 2 talentos. Con este pienso igual que con el otro. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El premio es exactamente el mismo que con el anterior. Dejé a tu recaudo una cantidad y tú la has doblado. Da lo mismo el tiempo que te hayas pasado holgazaneando cuando has demostrado la capacidad suficiente de doblarlo, atención, enseguida. Y acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este, que ya era reconocido por el Señor como el más incapaz de los 3, por lo menos actúa con más coherencia que los otros 2, diciéndole a su Señor: Como yo temía que vendrías a rendirme cuentas, y como hace tiempo que te conozco y sé de tu exigencia, por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Como yo soy consciente de mis limitaciones, y tú también, por eso me dejaste menos que a los demás, preferí no arriesgar a perderlo y devolverte lo que me dejaste. Pero respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Sí, exactamente lo sabía, porque se lo acaba de decir hace 2 versículos. Este hombre no escucha. Debías, por tanto, llevar mi dinero a los banqueros y al venir hubieras recibido lo mío con intereses. Pues es una posibilidad que este hombre hubiese podido ingresar esto en el banco, no correr peligro y además tener un poco de rentabilidad. Pero partimos de la base de que este es reconocidamente el más incapaz de los 3. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene los 10 talentos. Esto parece que se lo ordena a alguno de sus siervos. Quitádselo a este inútil y dádselo al que tiene más.
Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí no se tendrá en cuenta la capacidad de nadie, sino mi propio provecho. Vosotros estáis aquí para servirme, para enriquecerme, y el que mejor lo haga será recompensado, y el que peor lo haga será rechazado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujido de los dientes. ¿He dicho expulsado? No. Según otra absurda, incoherente y malintencionada parábola de este maestro de maestros, será atrozmente aniquilado. El juicio de las naciones. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. La gloria es aquel efecto espectacular y a la vez aterrador. Cuando llegue este momento mágico, él, el Hijo del Hombre, Jesús, se sentará en el trono. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. En ese momento empezará el juicio, y él será el juez supremo. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Esto evidentemente es una metáfora. Aunque los dos son animales muy valiosos, uno, aparte de darnos leche, también nos da lana. Y además parece ser reconocidamente más dócil, mansa. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid los mansos, las ovejas, y heredad el reino que se os prometió. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis. Vosotros me servisteis en todo momento. Desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y vinisteis a mí. Jamás dudasteis de vuestra obediencia hacia mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Estos, llegado este momento glorioso y espectacular, le responderán que no saben de qué les está hablando. ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? En ese instante no serán capaces de reconocer cuándo hicieron estos bienes. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Vemos la respuesta porque esto está tomando tintes de la vida de Brian. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Atención, fijaos quién responde: el rey. Ese es el objetivo realmente que hemos identificado desde el principio de este Evangelio, interpretándolo literalmente. El trono de Israel. En el reino de los cielos no hay rey, hay un Dios. Pero este personaje, como hizo ya David, utiliza la alegoría de identificar ese reino celestial como una imagen del reino de los hombres. Allí David, en uno de sus salmos, se autocoronó. Los salmos únicamente eran canciones ideadas para el entretenimiento de la corte. El Evangelio de Mateo no tiene el mismo objetivo, sino el alzamiento, la revolución alrededor de una figura divina, el elegido para reinar tanto en el cielo como en la tierra. De aquí su insistencia en identificarle en la línea genealógica del rey David. Este, cuando acceda al trono, premiará a los fieles. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los de la izquierda, las cabras, los menos dóciles, serán rechazados, lanzados al fuego eterno. Un fuego que estaba preparado curiosamente para el diablo, quien también cuenta con ángeles. ¿Quién es entonces este diablo? ¿Quiénes son estos ángeles? Esto me hace insistir que en el Éxodo ya interpreté literalmente que la palabra con la que se reconocía a este supuesto Dios, Elohim, era plural. Ahora nos aparece aquí otro personaje que cuenta con el mismo tipo de siervos que el propio Yahvé, este diablo.
Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. A las cabras les reprocha su falta de mansedumbre en cuanto al servicio y obediencia de la ley. Fui forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Ya hemos visto cuando se ha dirigido a las ovejas que estas situaciones no se refieren exclusivamente a él, sino a cualquiera de los que siguen su causa. Ellos entonces también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en prisión y no te servimos? Lo único que queda inequívocamente claro según la profecía de Jesús es que ni fieles ni infieles se van a enterar de nada. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. Todo aquel que se haya desentendido de la causa será castigado, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el castigo eterno habrá fuego, diablos y ángeles. En la vida eterna se supone que en el reino de los cielos lo que sí que es seguro que hay allí es la misma ley que aquí, servicio y obediencia eterna. Hasta el próximo capítulo, un saludo.